Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este pequeño video. Acá les voy a hacer un muy breve recuento de cómo tratar los datos de ese experimento de viscosidad que se efectúa soltando una esferita dentro de un envase, y ese envase contiene algún medio, por ejemplo, como la glicerina o el agua o el alcohol, bueno, cualquier medio que se pueda considerar como un medio viscoso. Y la idea pues es estudiar cuál es el coeficiente de viscosidad de ese cuerpo en ese medio y observar que efectivamente el comportamiento que podemos observar en nuestros datos, es decir, lo que refleja la data, corresponda pues a las predicciones que la teoría y la física hacen respecto pues a este fenómeno de la viscosidad en un fluido, en un medio. Entonces, para eso, pues primero vamos a achicar acá un poquito esta cámara que no nos tape el trabajo que estamos haciendo. Acá tenemos un poquito el resumen de la teoría de lo que estamos estudiando. Acá tenemos, pues, por ejemplo, la ecuación de la drag force que experimenta pues un objeto en ese fluido, que depende, en este caso pues estamos mirando el caso de una esfera. La página web es esta, después les comparto esa información. Es una esferita, entonces depende pues del radio de la esferita, de la velocidad con la que se está moviendo la esferita en ese fluido. Esto es pues la constante de viscosidad, ese es el número 6 y este es el número pi. Lo que estamos pillando acá es que es un régimen de bajas velocidades porque la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad y no al cuadrado de la velocidad. ¿Listo? Ese es un dato pues súper importante. Y ahora acá vamos a poner en pantalla pues la captura que hicimos del experimento con lo que se pudo hacer ese día, porque digamos que no había trípode. Entonces voy acá primero a disminuir un poquito mi cámara. Vamos a mover lo que no tenía que mover, lo siento. Voy a mover la camarita, vamos a ponerla por acá para que no me estorbe. Listo, bien. Entonces acá tengo el movimiento del fluido que podemos ver acá, el compañerito allá al fondo. Entonces si yo pongo en play esto, entonces tengo el movimiento paso por paso, o sea, cada paso de tiempo del objeto. Bien. Y acá tenemos calibrada una escala de longitud que, si le hacemos un zoom, pues podemos ver que es 0.1 metros, porque pues la escala que tenemos acá de longitud de este punto a este punto son 10 centímetros. Bien, ahí no hay ninguna cosa que sea ciencia de cohetes, es simplemente la longitud que está cayendo el cuerpo. Acá ya vemos que el software de análisis ya nos está mostrando la tendencia de la posición vertical de la partícula como función del tiempo. Es importante saber que colocamos nuestro origen de coordenadas, nuestro marco de referencia, en este punto. Entonces eso quiere decir que para acá, para nosotros, ese es el punto 0,0. Bien, se lo colocamos ahí porque ese es el primer frame que tenemos de movimiento de la esferita. Es decir, si yo me muevo acá, voy a volver mi video al primer frame. ¿Listo? Vamos a movernos un frame. Entonces acá ya vemos que la pelotica aparece, y si nos devolvemos otro frame atrás, pues ahí vemos que la pelotica efectivamente recién entró la glicerina. Esto es glicerina. Entonces, pues brevas, ya tenemos ahí capturada la pelotica en ese momento. Entonces el siguiente paso pues es ir mirando lo que hace la pelotica cada paso, y acá él nos va botando pues efectivamente estos son datos, en este caso velocidad. Acá si nos paramos podemos seleccionar los datos que queremos, el y o la velocidad o cualquier otra cosa, pero pues estas otras cosas no nos interesan, o las dos al tiempo. Pero como para hacer menos saturante, pues vamos a trabajar simplemente con el y con la velocidad. Entonces en este caso vamos a trabajar con la velocidad. Entonces vamos a cerrar acá. Tengo los datos de velocidad contra tiempo. Entonces esto me está mostrando con qué velocidad va la partícula en todo instante de tiempo. De hecho, en esta gráfica también podemos seleccionar acá velocidad. Ahí está. Y ya tenemos el comportamiento que uno está esperando. Bien. ¿Por qué decimos que uno lo está esperando? Porque si nos devolvemos acá, ese es el experimento que tenemos, el marble, la pelotica que está cayendo dentro del medio fluido. Pues lo que vamos a encontrar es que la velocidad como función del tiempo, no vamos a demostrar esto para nada, no lo vamos a demostrar. Lo importante es entender el significado. Va creciendo en una región, y llega a un punto donde la velocidad permanece aproximadamente constante. Ya vuelvo a este video. Listo, chicos, chicas, volví acá al videito. Entonces estamos diciendo que la velocidad pues
va a ser aproximadamente constante después de que pase un tiempo lo suficientemente largo. No nos vamos a preocupar acá en entender qué tan largo es ese tiempo y a partir de qué momento se empieza a suceder. Lo importante es que sabemos que eso va a suceder. En esta región, en ese, digamos, pequeño intervalo de tiempo, pues la partícula está haciendo que su velocidad aumente. Bueno, es decir, la velocidad de la partícula está aumentando, como sucede normalmente si suelta una pelota, pues por ejemplo en la gravedad terrestre, pues que ya va a empezar a acelerar porque la gravedad la está acelerando, ¿sí? Pero acá aparece otra fuerza que se está contraponiendo, que es la fuerza viscosa. Por eso entonces, paulatinamente, la partícula va a encontrar una velocidad constante. Físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que en algún momento la fuerza viscosa es lo suficientemente grande como para compensar a la fuerza gravitacional, es decir, las dos quedan equilibradas. Eso hace que la aceleración sea cero. ¿Por qué cero? Pues porque fuerza es igual a masa por aceleración. Y si la fuerza es cero, pues la aceleración es cero. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, entonces la partícula va a quedarse moviendo con velocidad constante, porque aceleración igual a cero implica que no hay cambio de velocidad, y si no hay cambio de velocidad, la velocidad es todo el tiempo la misma. Bien, entonces teniendo eso en mente, podemos llegar a esta grafiquita de acá y llegaríamos también a una expresión para esa velocidad, que es lo que llamamos velocidad terminal. La velocidad terminal es aquella velocidad con la que ya queda el objeto moviéndose. Y de acá, con una álgebra muy sencilla, porque es muy sencilla, es pasar, despejar, multiplicar, dividir, ese tipo de cosas, me daría esta expresión para el coeficiente de viscosidad. Bueno, ahora la pregunta es cómo sacamos ese coeficiente de viscosidad de los datos. Entonces, para eso me voy a ir de nuevo a este programa, que es el programa de rastreo, se llama en inglés Tracker, pues Tracker es rastreo. Y entonces simplemente voy a tener el cuidado de seleccionar los datos, le voy a dar Control A y les voy a cambiar de formato porque yo tengo mi Excel en inglés. Entonces acá vamos a ir a copiar datos seleccionados, fijar delimitador y acá dice copiar datos seleccionados, precisión total. No recuerdo, es que no modificaba eso, si no me toca hacer acá de pronto un corte en el video. Copiar datos seleccionados, números, formatos, creo que sacan formatos, efectivamente. Me voy acá a formatos y le voy a decir que lo tome como punto. Bien, lo tome como punto, porque si yo llego a ponerle Excel, me sale en inglés una coma, pues me va a botar errores. Entonces, ahora sí le doy Control A, selecciono todos los datos, entonces le doy Control C. Bien, eso no lo pueden ver ustedes en pantalla porque obviamente es mi acción en el teclado y no tengo un software que me haga captura de teclado también. Pero nosotros acá ya tenemos Excel. Entonces me voy y me paro en Excel. Control B. Listo. What RAM. Me copió una cosa de la memoria RAM, es decir, que no me copió los datos. Esto no me sirve. A ver. Volvamos a los datos otra vez. Entonces me voy a parar acá. Control A. Control C. O démosle mejor para estar más seguros, no, copiar imagen no, copiar datos seleccionados y pues démosle precisión total, a ver si me los copia. Control, ahora sí, entonces acá ya tenemos los daticos y pues nos dice tiempo, T de tiempo, ¿sí? B de velocidad y la masa. Listo, esta columna de acá no me sirve, entonces la voy a quitar, y este dato de acá no me sirve porque es que estos programas para calcular la velocidad utilizan un algoritmo que pues calcula diferencias, y claro, para el primer dato no hay cómo hacer eso. Entonces este dato de acá es completamente inútil, no sirve para nada porque esto es un null, y acá va a pasar lo mismo, hay un null, ¿listo? Un valor nulo. Entonces elimino esto y estos ya son los datos que a mí me sirve para trabajar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Estos son datos de velocidad contra tiempo. Selecciono, entonces presiono la tecla Shift, las flechitas, flechita a la derecha, Control, flechita hacia abajo, y eso me selecciona todos los daticos. Con todos los daticos seleccionados, entonces esto es muy fácil, uno acá le va a insertar. Bien, vamos a hacer, eso es el Excel clásico. Acá, dispersión. Entonces tengo los gráficos, obviamente acá estas caras en negativo porque yo sé que las velocidades las tomé como negativas ahí. Estas gráficas hay que presentarlas bien, entonces uno puede pararse acá en el eje
y puede dar formato al eje, y acá me salen una serie de opciones. ¿Listo? Entonces están los límites y demás, ¿vale? Etiquetas. ¿Listo? Entonces posiciono la etiqueta junto al eje. ¿Listo? Bien. Entonces la dejamos, vale, ahí está. Eso está configurado ya. Entonces acá le doy, listo, cerrar a esto. Y acá me sale velocidad en Y. Acá necesito colocarle que el eje X es de tiempo. Entonces acá en configuraciones, en ejes, en títulos de eje, voy a hacer esto. Voy a tener que activar los títulos de eje. Bien. Acá le pongo que el eje X es de tiempo medio en segundos. Bien, y este eje de acá es el eje de velocidad en Y. Vamos a colocarle B sub Y, y eso está medido en metros sobre segundo. Listo, metros sobre segundo. Listo. Bien, ya tenemos esa info ahí. Ya esto queda bonito, queda bien presentado. Ustedes le pueden hacer otros ajustes, cambiar los colores de los puntos. Me están bombardeando acá de mensajes en WhatsApp, entonces lo quité. Bien. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos la gráfica, y esto es efectivamente pues lo que uno estaba esperando en la teoría, es decir, es el tipo de tendencia. Y ahora lo que me interesa este experimento es poder calcular la velocidad. Entonces sabemos de acuerdo a la teoría, vamos a volvernos acá, que esa velocidad es constante a partir de un intervalo de tiempo. ¿Listo? A partir de un momento. Entonces acá nos vamos a los daticos, y uno se da cuenta que pues muy rápidamente la velocidad se empieza a ser constante, pero acá sigue como variando y hay muchísima fluctuación en los datos. Entonces voy a tomar un intervalo de tiempo que no es el mismo para todo el mundo. Es decir, si usted piensa que porque yo utilicé t igual a 1 segundo, para usted también aplica t igual a 1 segundo, estamos equivocados. ¿Listo? Eso depende de su experimento. Bien, entonces en ese orden de ideas, yo escojo acá t igual a 1 segundo porque acá estoy observando que ya no está fluctuando tanto. Entonces voy a mis datos de velocidad contra tiempo y busco t igual a 1 segundo. Entonces acá tengo t igual a 1 segundo y acá ya tengo los datos de velocidad. ¿Listo? Entonces ahora cojo, copio esos datos, control C, bien, control V. Bien. Miro la gráfica, entonces la gráfica me está mostrando que más o menos esta velocidad, digamos estos valores límites por acá están un poquito como alrededor de los 5 metros por segundo más o menos. 0. Bueno, es un poquito más pequeña, ahí tenemos un factor de 10 a la menos 2, ¿no? Entonces el siguiente paso acá es mirar los datos. Entonces uno empieza a darse cuenta que parecen estar oscilando, fluctuando muchísimo entre 5 y 9 más o menos. Veo unas fluctuaciones súper grandes acá. Este dato está raro, difiere de un orden de magnitud. Este otro dato también acá está un poco curioso. ¿Listo? Hay algunos datos que yo no confiaría mucho en ellos. Entonces lo que voy a hacer es moverme un poquito más en el tiempo, es decir, no voy a pararme en 1 segundo, sino voy a pararme en 1.5 segundos. Entonces esto de acá lo selecciono. ¿Qué está pasando? Quitemos esto, suprimir. Vayamos por acá a 1.5. Yo ya confiaría un poquito más en estos. Control C. Bien. Obviamente, como es una muestra más pequeña, pues estadísticamente no me favorece mucho, pero acá ya están un poco menos fuertes esas fluctuaciones. Entonces pues yo simplemente le voy a decir acá igual, tómame el promedio. Bien, de todos estos datos. Bien, este es el promedio, esta es la velocidad promedio que tenemos, y quiero mirar también un poquito qué tan desviada está. Entonces desviación estándar, acá está, es este. Vamos a sacar la desviación estándar de estos datos. Bien. Ok, entonces eso me está mostrando que efectivamente hay una fluctuación súper grande, porque es como si yo tuviera 8.29 y tengo un error de 1.56, 1.6, o sea, puede ser 8.29 más 1.56 y 8.29 menos 1.56. Eso me está diciendo que hay un error grande, hay un error importante en los datos,
que proviene de lo mismo estadístico. Listo, con esto que tenemos acá ya tenemos la velocidad, y con la velocidad ya podemos calcular la viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que les queda a ustedes por hacer ya que una vez que tienen estos datos? En el experimento se midió el radio de la canica. Esta es una caniquita normal, una de las chiquitas. Bien, ustedes midieron ese radio, midieron también bueno, la masa, midieron otras cantidades de esa caniquita, y acá pues tenemos que simplemente reemplazar. Tenemos la masa, se mide con una basculita, bien, listo. Obviamente se pone en kilogramos porque uno va a hacer un sancocho de unidades. La gravedad, el número 6, el pi, el radio, que lo medimos, y la velocidad. Y la velocidad ya sabemos que la que vamos a tomar es este valor. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Qué otra cosa se debe hacer? Que debe ir incluida, por ejemplo, en el reporte. Pues acá uno se pasa de datos, dice ya no voy a B sino a Y, cierro y hago la gráfica. Control A, bien. Sí, control C, me llevo eso. Puedo hacerlo en la misma hoja. Por ejemplo acá. Digo control B, bien. Esto de acá no me sirve para nada, entonces suprimámoslo. Y acá tengo los datos de posición. Listo, ahí los cogí. Ahora le doy insertar gráficos. Perfecto. Y entonces acá ya tengo el gráfico. Vamos a bajar si quieren un poquito por acá. Chin, 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 chin. Acá tenemos el gráfico de posición contratiempo. Entonces hacemos lo mismo. Títulos de eje. Bien, acá colocamos Y en metros. Bien. Y acá tenemos T en segundos. Acá podemos ponerle un título, podemos ponerle por ejemplo posición. Upa, ¿qué acaba de pasar? Control Z. Posición en función del tiempo. Listo, y ya. Y cuando uno va a presentar eso en un reporte, se para en la gráfica, le dice copiar. Listo. O de hecho la puede guardar también. O sea que podemos pararnos simplemente en la gráfica. Bueno, nos vamos a parar, le digo control C, abro un Word. Listo, abro un Word. Bien. Abro un Word. Documento acá en blanco. Ustedes formatean, eso es responsabilidad de ustedes formatearlo. Le doy control B y acá está la gráfica. Bien, entonces tenemos la gráfica, no hay necesidad de tomar ningún pantallazo, de hacer ninguna cosa que no se vea bien. Usted puede exportar la gráfica directamente. Entonces eso es todo, chicos y chicas. Eso es el tratamiento de datos que hay que hacer para este experimento. Sacar la velocidad promedio de la velocidad terminal, que uno la extrae de esa forma, la reemplaza en la ecuación con el radio, con la masa, calcula la viscosidad y ahora ya tiene cómo comparar con la viscosidad de la glicerina, que está reportada en muchísimos lados por ahí en internet. Y importante calcular la desviación estándar. ¿Para qué? Para saber qué tanto nos estamos equivocando en esa velocidad. ¿Listo? Entonces cualquier cosa nos estamos viendo por ahí. Déjenme un comentario en la cajita de comentarios o escríbanme si quieren resolver más dudas. Chao, chao.